la primera diapositiva, bueno, es una pequeña introducción sobre el contenido, los diferentes puntos que vamos a tocar en el webinar de hoy. En mi caso me centraré, como decía, en la parte un poco más teórica, un poco más jurídica, pero que es de importancia a la hora de después desarrollar el resto de casuística, el resto de elementos a proteger y entender un poco mejor el concepto del videojuego. Si te parece, María, pasamos a la primera diapositiva de la introducción de qué es un videojuego. En la primera diapositiva estamos viendo dos videojuegos, dos realidades. El primero de ellos, un videojuego de los años 80, de 1980, el conocido Pac-Man de los 80, que como vemos pues es un videojuego tradicional en el que, bueno, básicamente podría afirmarse que consiste en un programa informático, es código y muy escasos elementos gráficos, incluso algún pequeño elemento sonoro, pero de muy escasa importancia, ¿verdad? En la otra foto vemos lo que sería un videojuego en la actualidad. Un videojuego que, al igual que el videojuego de Pac-Man, tiene una base compartida que es el código. Si bien en la actualidad el código no es tan importante como en años atrás. En años atrás, digamos, un 80%, un 90% del funcionamiento, de la importancia del videojuego era precisamente esta, la parte de la programación. Actualmente, un videojuego, evidentemente, tiene una parte de programación, de código, de desarrollo de software y de diseño del juego, pero los elementos que actualmente cobran más importancia en un videojuego son los elementos gráficos y sonoros. Los elementos gráficos y sonoros puede decirse que han pasado a formar el 80%, ¿no?, de la importancia del videojuego. Se ha dado como una vuelta de tuerca. En los 80 la programación era un 80% y actualmente la programación pues es un aspecto, incluso se puede decir, menor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, María, vemos cómo, bueno, pues hay unas alternativas de cómo podemos definir un videojuego. ¿Es un programa de ordenador o es una obra audiovisual? Bueno, pues digamos que un videojuego de los 80, pues sí, podría afirmarse que era un programa de ordenador, pero ahora mismo un videojuego pues también tiene, como hemos dicho, mucha parte audiovisual. Se podría considerar que es una obra audiovisual. Un videojuego tiene interfaz, incluye vídeos, incluye, bueno, lo que se puede considerar una obra audiovisual. Entonces, la tercera pregunta que nos podemos hacer es, ¿un videojuego es un programa de ordenador con elementos gráficos y sonoros? Así, a priori, podría encajar. Podrías decir, oye, pues sí, ¿no? Es como un mixto, ¿no? Un mixto entre lo de antes y un mixto entre la importancia de ahora. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, María, vemos cómo en el año 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para los que no estén muy metidos en el ámbito del derecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el más alto tribunal, la más alta instancia europea. Es decir, lo que dice el Tribunal de Justicia va a misa. Poco más podemos hacer contra esto, ¿no? Lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que acatarlo. Entonces, bueno, pues una definición del Tribunal de Justicia sobre los videojuegos fue que son un material complejo que incluye no solo un programa de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros. Esto no podemos decir otra cosa que nos ha venido fenomenal. Esta definición nos ha venido fenomenal porque ahora mismo ya sabemos a qué atenernos, a qué es un videojuego de una manera más formal, digamos, más aburrida, pero bueno, más aburrida, pero también más importante, porque al final, en la regulación, una definición coloquial de un videojuego, pues sí, puede ser un programa de ordenador con algún aspecto y tal. Lo importante es la definición, digamos, legal. Entonces, por lo tanto, legalmente un videojuego es una obra compleja que incluye tanto un programa de ordenador como elementos gráficos y sonoros. Esto va a ser muy importante a la hora de regularlo, porque tendrá, pues esto, ¿no? Como comento, la parte de ordenador y los demás elementos gráficos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, María, podemos ver que, por lo menos en mi opinión personal, es sorprendente, ¿no? Es llamativo que no haya una regulación expresa para los videojuegos.
Máxime cuando en nuestro país pues, tenemos legislación para industrias, para sectores de mucha menor importancia, para industrias, pues, industrias menores que generan menor volumen de negocio. Tenemos mucha legislación y en este caso no tenemos una legislación propia de los videojuegos. Esto sí que es verdad, bueno, que el sector del videojuego es un sector también autorregulado, que quizá tampoco en algunos sentidos convendría sobreregularlo. Digamos que hay una pequeña regulación que hace que de momento todo vaya encajando, pero esto ya es un aspecto personal. En mi opinión, una industria que genera tantos puestos de trabajo, tanto volumen de negocios, pues convendría tener un poco más una regulación expresa para los videojuegos. Actualmente se tienen que considerar todos los elementos que forman parte de un videojuego de manera independiente. Es decir, para la parte de programa de ordenador tendremos que acudir a la ley de propiedad intelectual, al título correspondiente a los programas de ordenador. Si queremos hablar o proteger, acudir a la protección para una marca, pues tendremos que acudir a la ley de marcas. Así progresivamente, tal y como bueno, mi compañera Natalia profundizará más en este aspecto de la protección independiente de los elementos del videojuego. Ella profundizará más en este campo. Básicamente, para tener en cuenta, la principal legislación va a ser la ley de propiedad intelectual, que recoge pues bueno, los autores, los creadores, qué es una obra, qué requisitos tiene que tener una obra y demás. Si pasamos, María, a la siguiente diapositiva, ya pasamos, digamos, ya hemos definido qué es un videojuego, tenemos claro que hay diversas partes independientes, que hay que valorarlas independientemente, y ahora pues vamos a ver quiénes intervienen realmente en la confección de un videojuego. Pasamos a la primera diapositiva, María, de esta sección, la diapositiva número 9. Y para hablar de quiénes intervienen en la confección de un videojuego, tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que hacer una diferencia entre los videojuegos indies, videojuegos amateurs, que son más sencillos, y los videojuegos AAA. Esto se me ha olvidado comentarlo antes, también a la hora de valorar un videojuego, pues no es lo mismo un videojuego más sencillo, más indie, más amateur, que un videojuego AAA que tiene puede llegar a tener cientos de empleados involucrados en el desarrollo y en la confección del videojuego. Entonces, como no es lo mismo, tampoco es lo mismo las personas que intervienen en la confección del videojuego. En un videojuego más sencillo, pues básicamente vamos a tener al programador del software, alguna persona encargada del del diseño del juego. Se puede incluir algún elemento sonoro, pero bueno, este tipo de empresas más amateurs, más indies, más independientes, normalmente los equipos, como muchos de vosotros sabréis que estáis ahí detrás de la pantalla y os podréis sentir identificados, normalmente suelen ser equipos de 2, 3, 5 personas que se dedican al desarrollo del videojuego y no pueden competir ni con presupuesto ni con otros elementos con los videojuegos AAA. Los videojuegos AAA son aquellos bueno, pues por poner alguna saga de videojuegos, pues por ejemplo, un Need for Speed, un Call of Duty, estos son videojuegos que tienen cientos de personas a su cargo y por tanto pues encontramos la figura del diseñador del juego. Normalmente también se puede contratar a un compositor para el tema de la música, el diseñador del sonido, puede ser ad hoc expresamente para el videojuego, es decir, contratar con una prestación de servicios, un contrato de prestación de servicios a un músico, a un compositor, que vamos a incorporar su obra en el videojuego. También cabe la posibilidad de incorporar obras preexistentes, es decir, obras que ya han sido confeccionadas años atrás para otros fines, pues necesitamos, esto es importante, necesitamos la autorización del titular de los derechos de la composición musical para incorporarlo al videojuego. Posteriormente se considerará una obra independiente, ya digamos sincronizado
la composición musical con el videojuego, ya se va a considerar el videojuego una obra independiente con la música. Pero sí que necesitamos, es importante, la autorización del titular de los derechos musicales, ¿no? En este caso. Y bueno, pues en un videojuego AAA, como muchos de vosotros sabréis, podemos encontrar muchas figuras, el guionista, la persona que va a desarrollar el GDD, el Game Design Document, el productor. También tenemos, si el juego se va a distribuir por numerosos países, vamos a encontrar la figura de la persona que va a doblar al idioma correspondiente el guión del videojuego. Y bueno, hay que saber diferenciar, ¿no? Que hay diferencias entre los juegos indie y los videojuegos AAA, que no intervienen el mismo número de personas como puede ser lógico. Si pasamos, María, por favor, a la siguiente diapositiva, la diapositiva 10, vemos que, bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Un videojuego es fruto del trabajo de muchas personas. Pero la pregunta es, ¿todas estas personas crean obras originales? Porque una obra original, a efectos de la ley de propiedad intelectual, tiene que cumplir unos requisitos. Es decir, no todo el mundo que cree algo, en general, en cualquier aspecto de la vida, del trabajo, no todo el mundo que cree algo va a ser original y va a tener protección por propiedad intelectual. Entonces, bueno, las principales clasificación que hemos hecho de las personas que intervienen en un videojuego, pues hemos puesto en primer lugar los ejecutores, que serían, por así llamarlo, las personas normalmente asalariadas que están en nómina en una empresa, que ejecutan las directrices de un productor, de un coordinador. Simplemente pueden llegar a ser trabajos mecánicos, trabajos que no requieren de ninguna creatividad. Puede ser en función de una relación laboral también. Y bueno, los ejecutores no van a tener ningún derecho de propiedad intelectual, dado que no han creado ninguna obra a efectos de la ley. Por otro lado, tenemos los creadores. Esto sí que, bueno, aquí ya podemos poner, por ejemplo, al diseñador del juego, de la interfaz, al creador de una composición musical, al guionista también, podemos incluir en la parte de creador. Estas personas sí que van a tener sus derechos de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual reconoce unos derechos morales y unos derechos patrimoniales a los creadores de obras originales. Es decir, si nosotros hemos creado una obra catalogada como original, vamos a tener los derechos morales, que es, entre otros, el derecho de paternidad de la obra, que se respete su integridad, y estos derechos morales no vamos a poder cederlos. Es decir, estos derechos morales siempre van a ser nuestros. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales, los derechos económicos. Estos derechos sí que pueden ser cedidos a terceras personas, bueno, pues para que lo exploten. Por ejemplo, ahora hablaremos de la figura del publisher, que se van a poder, digamos, beneficiar de las obras creadas, las obras originales que hemos creado. Podemos ceder un porcentaje o la totalidad de los derechos económicos para que los explote una tercera persona. Entonces, bueno, pues tenemos también, como comento, esta tercera figura, que es el titular de los derechos. El titular de los derechos no tiene por qué haber creado la obra. Puede haberla creado un creador, un autor de la obra, pero le ha cedido los derechos al publisher, o bueno, le ha cedido los derechos a una tercera persona que va a ser el titular de los derechos. El titular, esta tercera persona, nunca va a tener los derechos morales del creador. Los derechos morales no se ceden, pero sí que va a poder tener los derechos de explotación económica. Como a continuación, pues vamos a ir viendo en lo que sería la tercera fase de mi intervención, que es cómo generar ingresos económicos. Si te parece, María, pasamos a la tercera fase de mi presentación, que es cómo generar ingresos económicos. En la primera de ellas, en la diapositiva número 12, encontramos dos modalidades, digamos, principales de cómo generar ingresos económicos. Por un lado, estaría la explotación directa. La explotación directa, es decir, yo creo un videojuego, he creado absolutamente todo, normalmente soy un desarrollador, un creador indie, independiente, amateur. Bueno, amateur puede llegar a cierto nivel de profesionalidad,
pero bueno, considerarse a estos efectos amateur, indie e independiente. Si lo intentamos explotar nosotros directamente, vamos a tener un beneficio directo, es decir, vamos a tener el 100% de las ganancias, las vamos a tener nosotros. Esta es una modalidad realmente poco frecuente porque necesitamos contactos, necesitamos distribuidores, necesitamos plataformas, la figura del publisher, necesitamos dar vidilla, ¿no?, al videojuego. Entonces, por este motivo no es del todo frecuente, vamos a tener pocas ventas por este motivo y ello nos va a llevar a pocos ingresos. Es decir, vamos a tener un 100% del beneficio, pero realmente un beneficio, ¿cuánto va a ser el beneficio? Porque si no tenemos una persona física o jurídica, es decir, una persona o una empresa que nos dé ese apoyo de promoción, de publicidad, pues quizá tengamos el 100% de nada o el 100% de muy poco. Aquí está, pues, valorar si nos conviene la explotación directa o la explotación mediante un publisher. El publisher es una tercera persona que se va a encargar de dar promoción y publicidad a nuestro videojuego, a nuestra creación. Gracias a esta publicidad, a esta promoción, también son normalmente personas físicas o jurídicas que tienen muchos contactos, que se van a saber mover por el mundillo del videojuego y entonces va a hacer que lleguemos a más personas. ¿A cambio de qué lo hacen? Bueno, el publisher normalmente puede incluso llegar, aparte de su función de de promoción del videojuego, incluso puede llegar a aportarnos una cantidad económica. Es decir, te doy una inyección económica, pero siempre, normalmente, te voy a pedir un porcentaje del beneficio de las ventas. Es decir, yo, publisher, me voy a encargar de darte promoción, voy a intentar que se venda el videojuego lo máximo posible, pero a cambio yo me voy a llevar un porcentaje de las ventas. Normalmente, arriba, abajo, va a estar un 40, 50, 60, se va a mover en esos porcentajes, ¿no?, dependiendo de la capacidad negociadora que podamos tener. Y lo más importante del publisher, un publisher también nos va a pedir normalmente un porcentaje de los derechos de propiedad intelectual de nuestra creación. Como hemos comentado, los derechos morales nunca se los vamos a dar porque no se pueden transmitir, son inalienables, intransmisibles. Pero los patrimoniales, los económicos, sí que se los vamos a poder ceder al publisher y ellos nos los van a pedir. Aquí, pues, bueno, tendremos nuestra capacidad negociadora de... Hay ocasiones que el publisher nos va a pedir el 100% de los derechos de propiedad intelectual, ¿no?, de nuestra creación. En algunos aspectos, bueno, yo personalmente creo que puede llegar a ser alguna ocasión un tanto abusivo y sobre todo los desarrolladores del videojuego, los creadores, se sienten normalmente un poco perjudicados, ¿no? Pues dicen, bueno, si he creado yo todo el videojuego, que ahora toda la propiedad intelectual del videojuego pase a ser de una tercera persona. Bueno, sí, él se va a encargar de promocionarlo y tal, pero le tengo que ceder el 100% de los derechos de propiedad intelectual. Normalmente en nuestra experiencia, bueno, el creador del videojuego no está contento con que le pidan el 100%, ni el 100, ni el 90%. Aquí es importante la capacidad negociadora y, bueno, llegar a acuerdos con publishers quizá menos importantes, que sean menos... Bueno, estoy pensando en los más grandes, no quiero dar nombres, pero en los que conocemos todos, los más grandes, pues ellos son más fuertes e intentan arrasar un poco, ¿no?, con todos los derechos de propiedad intelectual. Si acudimos a publishers un poco de menor tamaño, vamos a tener quizá más capacidad negociadora en cuanto a los derechos de propiedad intelectual. Y bueno, pues así por encima... comentar que quizá, igual que el beneficio de ventas, un porcentaje de un 40, 50, 60 podría estar en un baremo aceptable, dependiendo del caso en concreto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, María, vemos también una casuística que se puede dar en cuanto a los derechos de propiedad intelectual de la obra y la manera de explotarlos. Normalmente, un trabajador asalariado, sus derechos de propiedad intelectual que se pudieran haber surgido,
normalmente, bueno, estos derechos directamente van a ser del empresario, dado que se trata de una relación laboral y en virtud de la ley, en principio, pues una relación laboral, pues van a ser los derechos del empresario. Otro supuesto, cuando tenemos un único creador de la obra que es titular de todos los derechos, lo que hemos comentado anteriormente, no es lo más normal, pero bueno, vas a cobrar el 100% de los beneficios obtenidos. No es lo más normal, pero se dan casos. También tenemos un supuesto, el número 3, que un único creador de la obra y un único titular de la obra cede los derechos a un publisher. Es decir, un creador, un desarrollador indie, amateur, es el único titular, pero conviene que se cedan los derechos a un publisher porque, bueno, pues estima que le va a dar más promoción y al final va a ser más beneficioso para él. Entonces, en este punto tenemos que negociar. Aquí, como vemos, la importancia de los contratos. Es importante la figura de un buen asesoramiento, de la figura de que no nos intenten arrasar con todos los derechos de propiedad intelectual, que no se intenten quedar con el 100% de los beneficios, etcétera. Otro supuesto es que hayan varios creadores de una obra. En este punto, si hay varios creadores, lo primero que tenemos que determinar es el porcentaje de los derechos de cada uno de ellos. Y después, bueno, determinar si acudimos a la figura del publisher también, en lo cual también tenemos que negociar estos aspectos de la cesión de la IP y el porcentaje de ventas y beneficio económico sobre el videojuego. También el quinto supuesto es que hayan varios titulares y se cedan los derechos al publisher, por lo cual directamente se ceden al publisher, pero también es importante llevar a cabo la negociación y, bueno, al final, pues el creador del juego va a intentar tirar barrer para su casa e intentar quedarse con el máximo de derechos de propiedad intelectual, como puede ser lógico, dado que es su creación, y el mayor porcentaje de ventas. Pero bueno, esto dependiendo del publisher, dependiendo del videojuego, pues vamos a tener más fuerza o menos fuerza negociadora. Si pasamos, María, a la siguiente diapositiva, la número 14, una ya de los últimos aspectos de cómo generar ingresos económicos es lo que estamos comentando en este punto, ¿no? Los aspectos claves de una negociación. Vemos determinar la aportación económica que va a hacer el publisher, determinar la cesión de la IP y el porcentaje de las ventas que van a corresponder a cada uno de ellos. Es muy importante, es un aspecto clave en la fase final, ¿no?, del videojuego, porque un videojuego puede llevar, pues 4 o 5 años, menos, también más. Entonces, la parte final quizá puede llegar a ser la más importante porque todo el mundo queremos sacar un beneficio económico de nuestras creaciones, entonces es importante tener una buena negociación y aspirar al máximo beneficio para el creador del videojuego. Finalmente, María, si pasamos a la última diapositiva de mi intervención, la importancia de los contratos también estriba en los acuerdos de cesión de derechos entre trabajadores, creadores y titulares de derechos. Esto es muy importante, la cesión de derechos. Se han dado casos, bueno, tenemos aquí un recorte de prensa de que Nintendo demanda al que desarrolló el port de Super Mario 64 para PC con Ray Tracing. Es decir, muchas veces la cesión de derechos no queda por escrito o el desarrollador, el creador del videojuego, no es consciente realmente de lo que ha creado y de lo que ha cedido, entonces muchas veces puede cometer infracciones de derechos de propiedad intelectual sin ni siquiera saberlo. Es decir, como ha cedido el 100% o ha cedido ciertos aspectos, después puede llegar a cometer infracciones sin llegar ni siquiera a saberlo. Por eso la importancia de los contratos de cesión de derechos. También, muy importante, los acuerdos de confidencialidad entre los empleados, creadores y titulares de derechos. Aquí he acompañado un par de notas de prensa de filtraciones con Nintendo, Pokémon, con una nueva información relacionada con el videojuego de Batman. Esta noticia es realmente reciente. Esto al final son brechas de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, la confidencialidad, que no haya filtraciones. Esto es muy importante tenerlo regulado también para, bueno, llegado el caso de que hay una filtración, pues tengamos poder de
tratar de solucionar el conflicto de manera extrajudicial, o si finalmente tenemos que acudir a los tribunales, pues tener un buen documento que nos dé fuerza de cara a una posible filtración o infracción. Esto hay que adecuarlo a cada caso, a videojuegos indies y videojuegos de AAA, por llamarlo, ¿no?, de alguna manera, los más complejos. Y bueno, esto ha sido un poco quizá la parte más aburrida. Ahora vamos a tener casos prácticos y quizá casos más entretenidos, pero creo que era importante que diéramos una visión jurídica, una visión teórica con la ley en la mano de los posibles conflictos y del concepto de videojuego y, bueno, cómo podemos explotarlo económicamente. Y esto ha sido todo por mi parte, de mi presentación y, bueno, cualquier pregunta o cualquier cuestión que podáis tener, quedo totalmente a vuestra disposición.